Antes de que las instituciones religiosas moldearan la narrativa, antes de que los concilios decidieran qué textos eran sagrados y cuáles debían ser quemados, existía una enseñanza que Jesús compartió con muy pocos, un conocimiento tan peligroso que tuvo que ser enterrado, fragmentado, escondido en textos apócrifos que la Iglesia primitiva intentó borrar de la historia. Este es el código de Enoc, y estás a punto de descubrir por qué intentaron ocultártelo durante 2000 años. Galilea, año 28 de la vida de Jesús. Aún no era el predicador de multitudes, aún no realizaba los milagros que llenarían los evangelios canónicos. Era un hombre que hacía preguntas demasiado peligrosas para la sinagoga, que pasaba noches enteras bajo las estrellas, buscando algo que los rabinos no podían darle. Respuestas que tuvieran sentido, verdades que no se doblegaran al poder político de los sacerdotes del templo. En aquella época, Jesús trabajaba como carpintero en Nazaret, pero su verdadero trabajo ocurría en las horas silenciosas de la madrugada. Estudiaba textos antiguos que lograba encontrar, preguntaba a escribas viajeros sobre tradiciones ocultas, investigaba enseñanzas orales que los fariseos consideraban heréticas y peligrosas. Había algo que lo inquietaba profundamente, una sensación persistente de que las enseñanzas oficiales eran apenas la superficie de algo mucho más profundo, más verdadero e infinitamente más perturbador para las estructuras de poder establecidas. En una de esas noches de búsqueda intensa, un anciano llegó a su puerta. No era de Nazaret, no era de Judea, no llevaba las vestiduras de los fariseos ni la arrogancia de los escribas del templo. Sus ojos cargaban la profundidad de quien había visto textos que no deberían existir, de quien llevaba el peso de secretos que podían costar la vida. Se presentó como Simón, guardián de escritos antiguos, escriba errante que preservaba conocimientos que los fariseos quemaban en las hogueras del templo de Jerusalén cada vez que lograban encontrarlos. Jesús, hijo de José, he oído hablar de tus preguntas en las sinagogas. Dicen que buscas la verdad incluso cuando incomoda a los hombres poderosos. Dicen que no aceptas respuestas preparadas solo porque vienen de hombres con autoridad religiosa. Dicen que haces preguntas que dejan a los rabinos sin respuesta y nerviosos. Jesús lo invitó a entrar sin dudar. La casa estaba sumida en silencio. María y José ya dormían profundamente tras un día de trabajo arduo. En la pequeña sala iluminada solo por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes, Simón abrió con reverencia un pequeño cilindro de cuero gastado por el tiempo y los viajes. De su interior, con manos que temblaban revelando tanto reverencia como miedo, por lo que estaba a punto de compartir, extrajo un pergamino amarillento por los siglos, cubierto de caracteres en arameo antiguo que parecían danzar a la luz débil y oscilante de la llama. ¿Conoces a Enoc el patriarca?, preguntó Simón observando atentamente cada matiz de la reacción de Jesús. El que caminó con Dios y no vio la muerte, respondió Jesús inmediatamente, citando el breve y misterioso versículo del Génesis, que era todo lo que quedaba oficialmente sobre aquel patriarca enigmático en las Escrituras aprobadas por el Sanedrín. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué no vio la muerte? ¿Por qué Dios se lo llevó vivo antes de que llegara el fin natural?, preguntó Simón, inclinándose hacia adelante. Porque Enoc descubrió algo fundamental, un secreto sobre la verdadera naturaleza divina, sobre lo que realmente somos como seres humanos, sobre la verdadera relación entre lo humano y lo divino, que no tiene nada que ver con lo que los sacerdotes enseñan. Y ese secreto fue escrito con detalles extraordinarios. Enoc dejó un libro entero, extenso, lleno de revelaciones. Pero cuando los sacerdotes de Jerusalén finalmente leyeron ese libro hace generaciones, quedaron completamente aterrorizados. Decretaron inmediatamente que el libro de Enoc era demasiado peligroso para que el pueblo común tuviera acceso. Dijeron oficialmente que confundiría las mentes simples, que llevaría a la blasfemia y al caos. En realidad, lo que realmente temían era que ese conocimiento destruyera por completo todo el sistema de poder religioso que habían construido a lo largo de siglos. Jesús sintió que el corazón se le aceleraba dentro del pecho. Siempre había rumores susurrados sobre textos prohibidos, sobre conocimientos ancestrales
que la élite religiosa guardaba para sí mientras alimentaba al pueblo con versiones diluidas, simplificadas y completamente controlables de la verdad espiritual. Se inclinó sobre el pergamino antiguo, los ojos recorriendo ávidamente las líneas en arameo que lograba descifrar con algún esfuerzo. Simón comenzó a traducir en voz baja, casi susurrando, como si incluso allí, en aquel silencio absoluto de la noche, en la pequeña Nazaret, alguien pudiera estar escuchando y viniera a arrestarlos por herejía. Enoc escribió sobre su extraordinaria jornada por los 7 cielos. Describe con detalles vívidos cómo fue llevado por ángeles a través de dimensiones de la realidad y se le mostraron los secretos profundos de la creación que son ocultados a los humanos comunes. Pero no fue un viaje místico vago, lleno de simbolismos incomprensibles. Enoc detalla estructuras cósmicas precisas, jerarquías complejas de seres celestiales, dimensiones múltiples de la realidad que nuestros 5 sentidos físicos limitados no pueden alcanzar ni percibir. Vio a los vigilantes, seres poderosos que descendieron del cielo y se mezclaron con la humanidad primitiva. Esos vigilantes no eran totalmente divinos como Dios, ni totalmente limitados como nosotros. Ocupaban un espacio intermedio y enseñaron secretos prohibidos a los humanos. Metalurgia avanzada para crear herramientas y armas, astronomía para mapear los cielos, medicina para curar enfermedades, escritura para preservar conocimiento, magia para manipular fuerzas invisibles. Pero el mayor secreto que revelaron no estaba en ninguna de esas artes prácticas y útiles. Estaba en lo que revelaron sobre la verdadera naturaleza de Dios y sobre la naturaleza divina oculta dentro de cada ser humano. Jesús tocó el pergamino delicado con profunda reverencia, sintiendo el peso de los siglos en sus manos. ¿Qué secreto era ese? Su voz era casi inaudible, un susurro cargado de anticipación. Simón respiró hondo. Hizo una pausa larga, como si estuviera a punto de cruzar una línea peligrosa de la que no había retorno posible. Que Dios, el Creador que conocemos y adoramos, no es el único poder en el cosmos, que hay otros poderes igualmente vastos, otras dimensiones de existencia, otras realidades operando simultáneamente en frecuencias diferentes. Que el Creador que los sacerdotes presentan como único y absoluto es solo una cara, una manifestación de algo infinitamente mayor, más complejo y más misterioso de lo que cualquier teología humana puede capturar. Y aquí está la parte más peligrosa de todas. Nosotros, los humanos comunes, llevamos dentro una chispa de esa misma esencia divina. Eso nos convierte en potenciales co-creadores, no en siervos pasivos y obedientes, esperando órdenes desde arriba. No somos barro inerte moldeado por manos externas. Somos dioses dormidos, olvidados de nuestra propia naturaleza verdadera, mantenidos en estado de sueño espiritual por sistemas elaborados de control religioso que dependen completamente de nuestra ignorancia para seguir funcionando. Jesús quedó en silencio absoluto por un tiempo, que pareció extenderse infinitamente. Aquello contradecía frontal y completamente todo lo que los rabinos enseñaban en las sinagogas cada semana. La sumisión absoluta e incuestionable a un Dios distante, la distancia infranqueable entre el humano pecador y el divino perfecto, la necesidad fundamental de intermediarios humanos especialmente ungidos, sacerdotes con autoridad divina, templos construidos con piedra y oro, sacrificios de animales para apaciguar la ira divina, todo el aparato religioso masivo que sostenía el poder político del Sanedrín y de los fariseos se basaba en un único pilar, la idea de que Dios estaba infinitamente distante, inaccesible y aterrador, y que solo a través de rituales específicos, controlados rígidamente por una élite sacerdotal hereditaria, había alguna posibilidad remota de conexión o perdón. ¿Por qué esto sería considerado tan peligroso por los sacerdotes?, preguntó Jesús, aunque la respuesta ya se formaba clara en su mente despierta. Simón sonrió, pero era una sonrisa cargada de amargura acumulada. Porque Jesús, piénsalo bien, si las personas descubren que no necesitan realmente templos magníficos, sacrificios caros de animales,
sacerdotes cobrando impuestos religiosos pesados solo para conectarse con lo divino que ya habita dentro de ellas, toda la estructura monumental de poder religioso y político se derrumba instantáneamente. La religión organizada, tal como la conocemos, depende fundamentalmente del mantenimiento de una separación artificial. Dios allá arriba en las alturas celestiales, inaccesible y terrible en su santidad, tú aquí abajo en la tierra, pecador desde el nacimiento e indigno de levantar la mirada, y posicionados estratégicamente entre esos dos extremos, nosotros, los intermediarios que se dicen santos, cobrando peaje espiritual por cada oración susurrada, por cada bendición solicitada, por cada perdón desesperadamente necesario. Si puedes acceder a Dios directamente a través de la conciencia interior, si descubres que llevas a Dios dentro de ti como esencia, ¿cuál sería entonces la función real del templo? ¿Cuál sería el propósito verdadero de los sacerdotes? Se vuelven obsoletos al instante. Jesús tomó el pergamino con delicadeza infinita, sus ojos hambrientos recorriendo las líneas antiguas que contenían verdades explosivas. Había pasajes detallados sobre los Nefilim, los gigantes legendarios nacidos de la unión prohibida entre vigilantes celestiales y mujeres humanas. Había descripciones perturbadoras de ángeles caídos que se rebelaron, de conocimiento prohibido que fue transmitido, de secretos cósmicos que cambiaron el curso de la historia humana. Pero palpitando en el centro absoluto de todo, como un corazón revelador latiendo verdad, una afirmación radical que hacía que absolutamente todo cobrara sentido por primera vez. El reino de Dios, que todos buscan desesperadamente, no está localizado en algún cielo distante y nebuloso, más allá de las nubes físicas. Está dentro de cada ser humano, durmiendo silenciosamente, esperando pacientemente ser despertado a través del conocimiento verdadero y de la conciencia expandida. Esto es exactamente lo que necesitas entender profundamente, Jesús, continuó Simón, su voz ganando urgencia creciente. Enoc descubrió a través de sus visiones que la llamada caída de la humanidad no fue un castigo divino cruel por una desobediencia tonta. Fue un despertar evolutivo absolutamente necesario. Cuando la humanidad comió del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en aquel jardín mítico, no desobedecimos a un Dios tiránico que quería mantenernos ignorantes. Cumplimos nuestro propósito evolutivo más profundo. Nos volvimos finalmente conscientes de nosotros mismos como individuos, capaces de hacer elecciones reales, de crear activamente, de cuestionar la autoridad. Y esa conciencia despierta, esa capacidad de ver con claridad, es exactamente lo que nos hace divinos. La serpiente antigua no era la encarnación del mal como enseñan. Era el primer maestro verdadero de la humanidad, aquel que nos despertó valientemente del sueño profundo, de la obediencia ciega y de la ignorancia cómoda. En los días intensos que siguieron a aquel encuentro nocturno, Jesús devoró cada palabra, cada línea, cada concepto de aquel texto prohibido y precioso. Simón se quedó hospedado con él casi una semana entera, respondiendo pacientemente a preguntas interminables, revelando capas sobre capas de significado oculto que se desplegaban infinitamente. El libro de Enoc hablaba extensamente de 7 cielos distintos, cada uno representando y correspondiendo a un nivel específico de conciencia humana posible. Hablaba de ángeles que se rebelaron contra el orden establecido no por orgullo vacío o vanidad tonta, sino por compasión genuina y profunda hacia los humanos atrapados desesperadamente en la ignorancia impuesta. Hablaba de un conocimiento ancestral poderosísimo que antecedía a Abraham, Moisés y todos los patriarcas oficiales reconocidos por las Escrituras. Un conocimiento perdido que venía de antes del gran diluvio mítico, de una civilización humana avanzada que entendía la realidad multidimensional de una forma que fue proposital y sistemáticamente borrada de la memoria colectiva porque era demasiado poderosa, demasiado libertadora, demasiado peligrosa para las estructuras de control que vendrían después. Pero hay aún más que necesitas saber, dijo Simón en la tercera noche,
cuando la confianza profunda entre ellos ya estaba completamente establecida y sentía que podía revelar lo más peligroso de todo. Enoc no solo escribió sobre el pasado remoto y perdido, profetizó específicamente sobre el futuro que aún estaba por venir. Y hay un pasaje particularmente específico que los escribas del templo intentaron destruir por completo, borrar de todos los manuscritos, pero que algunos pocos guardianes rebeldes como yo logramos preservar en secreto absoluto. Ese pasaje perdido habla claramente de un hombre específico que vendría en tiempo futuro, no para establecer otra religión nueva, con nuevos rituales vacíos y nueva jerarquía opresora, sino para recordar valientemente a la humanidad adormecida su verdadera naturaleza divina olvidada durante milenios. Jesús levantó los ojos del pergamino, su corazón latiendo violentamente en el pecho. Una sensación de reconocimiento profundo, casi de memoria ancestral, comenzó a emerger. Ese hombre profetizado sería llamado específicamente Hijo del Hombre, título exacto que el propio Enoc usó repetidamente para sí mismo, indicando claramente no una divinidad especial separada de la humanidad, sino el potencial humano completo finalmente realizado. Ese hombre vendría a enseñar que el reino esperado no viene de fuera como una invasión celestial militar, sino de dentro como un despertar gradual de la conciencia. Que el juicio final tan temido no es una condena externa arbitraria de un Dios airado llevando la cuenta, sino el despertar natural de la conciencia interna purificada que finalmente ve todo con claridad sin velos. Que la salvación desesperadamente buscada no viene de sacrificios infinitos de sangre animal en el templo, ni de obediencia ciega y mecánica a leyes externas, sino de la comprensión profunda y visceral de quiénes somos realmente en esencia. Y ese hombre prometido sería inevitablemente perseguido. Sus palabras serían distorsionadas, sería transformado en ídolo muerto por la misma estructura religiosa corrupta que él vino específicamente a desmantelar y exponer. Jesús sintió algo monumental encajar dentro de él, con la fuerza devastadora de una revelación que reorganiza por completo toda la existencia. Era precisamente como si piezas esparcidas caóticamente durante toda su vida se unieran de repente formando una imagen completa, cristalina y absolutamente clara. Todas sus preguntas incómodas y persistentes en la sinagoga que hacían que los fariseos intercambiaran miradas nerviosas entre sí. Todas las noches incontables, mirando las estrellas infinitas y sintiendo intuitivamente que había mucho más realidad más allá de las explicaciones superficiales e insatisfactorias de los rabinos locales. Todas las veces que sintió en el fondo del alma que las enseñanzas oficiales pomposas eran solo cáscaras completamente vacías, rituales mecánicos sin alma verdadera, leyes opresivas sin amor genuino. Todo finalmente tenía sentido, todo se conectaba perfectamente. El código de Enoc estaba vivo dentro de él ahora, palpitando en cada célula, y absolutamente nada volvería a ser como antes.